Hay objetos que deberían quedarse bajo tierra. No siempre lo hacen. Me llamo Tomás Ríos, y lo que vas a escuchar ahora es lo que pasó, o lo que recuerdo, en un pueblo que hasta entonces solo conocía por los veranos de mi infancia. Un lugar donde la tierra guarda más de lo que la vista permite. Si te gustan relatos que erizan la piel, quédate, y si no, apaga la luz antes de seguir. Pero antes de entrar en esto, una cosa. Si estas historias te atrapan, regálame un like y suscríbete. No voy a pedir más, solo eso para poder seguir buscando relatos como este, y traértelos. Cuando me llamaron para ayudar en la finca de los Ortega, pensé que sería una semana de trabajo duro y sol. Tenía 29 años, las manos acostumbradas a la tierra, y la necesidad apretándome el pecho como un cinturón demasiado ajustado. Andrés, mi amigo de la infancia, me ofreció la oportunidad. Unas semanas te hacen bien, Tomás, todo pagado y comida de la abuela. Sonó a salvavidas. No sabía que me acercaba a algo que no respondía a ninguna necesidad humana. El pueblo, no voy a decir su nombre real, lo llamaré El Cerrillo, estaba a 4 horas en coche desde la ciudad más cercana. Por una carretera que me parecía eterna porque se estrechaba como las manos de un hombre viejo. Casas bajas, polvo pegado a los umbrales, mujeres que se sostenían el pañuelo como si fuera una armadura. Fue un atardecer de septiembre cuando llegamos, el cielo quemado, el viento trayendo olor a leña húmeda y a estiércol. La casa de los Ortega era una casa grande, de adobe y madera que crujía cuando la noche caía. Un molino pequeño en ruinas giraba solo cuando el viento lo quería, y un viejo pozo marcaba el rincón del patio. Empezamos por lo más evidente, limpiar, sacar maleza, arreglar una cerca. La finca tenía un montón de recuerdos enterrados, piezas rotas de cerámica, trozos de baldosas, un colador lleno de tierra que contaba historias de manos de otras épocas. Fue el tercer día cuando Andrés, que siempre había sido el más curioso, metió la pala en un sitio que parecía, a simple vista, igual que el resto del campo. Había zonas en las que la tierra se hundía un poco, como si cosas pequeñas respiraran debajo. Andrés se agachó, raspó, y su pala topó con madera. «Creo que hay algo aquí», dijo, con esa mezcla de excitación y nervio que lo caracterizaba. Le pedí que tuviera cuidado. En el Cerrillo se hablaba de enterramientos antiguos, de señales que no convenía tocar. Él se rió y siguió. Chapoteó un poco más, y apareció una tapa de madera vieja, clavada con clavos corroídos. La abrimos entre los dos. Dentro había una caja más pequeña, de metal, oxidada en los bordes, con marcas que nadie supo descifrar. Líneas que formaban un símbolo como una rama partida, y pequeños golpes que parecían estar hechos a propósito, como si quien lo dejó quisiera que alguien lo encontrara algún día. Había cerámica rota, trozos que olían a humedad antigua, y en el centro, una piedra. No era negra por suciedad. Tenía un brillo apagado, no metálico, como si capturara la poca luz y la retuviera. No pesaba tanto como parecía. Su superficie estaba lisa en un lado y rugosa en otro, con una vena oscura que le atravesaba como una cicatriz. La cogimos con guantes. La superficie no quemaba ni refrescaba. Tenía, sin embargo, una sensación extraña. Cuando la sostuve, una punzada en la nuca, como si alguien me susurrara algo ininteligible al oído. No lo dije en voz alta. Andrés sonrió y la dejó en la mesa de la cocina de la casa principal. «Solo la veremos por curiosidad», dijo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Vino la abuela de los Ortega, trajo café, se sentó frente a la piedra y apretó los labios. Sus ojos, que eran de un verde antiguo, parecían ver otra cosa. Don Ricardo fue el primero en notar que algo no iba bien. Era un hombre encorvado, de 80 y tantos años, el que todo el pueblo consultaba por recuerdos, por saberes que no estaban en los libros. Llegó caminando con su bastón, movía la cabeza despacio y miró la piedra como quien mira a un animal extraño. «No se trae eso a la casa», dijo sin más. Nosotros, jóvenes y con la terquedad que da la ignorancia, sonreímos y dijimos que la habíamos encontrado en la propia finca. Él se sentó, apoyó el bastón entre las rodillas y dijo: «Hay cosas que pertenecen a la tierra, y la tierra no las suelta. Cuando se las quitas,
algo se queda suelto. Esa noche fue el principio de la diferencia. Al principio fueron pequeños detalles, un susurro que Andrés achacó a las vigas, pasos en el patio que nadie daba, la gallina que puso un huevo en el interior del gallinero en vez de en el nido. Luego los sonidos se hicieron más precisos. Empezaron a escucharse voces bajas detrás de las paredes, como si alguien hablara al oído de la casa y tratara de imitar la voz humana a trompicones. Me sentaba en la penumbra y las palabras me llegaban como si fueran hojas arrastradas por el viento. A veces creía distinguir mi nombre. No sé si era ansiedad o algo distinto, pero la atmósfera cambió. La cocina olía a humedad profunda. Los trastes conservaban un frío que no venía del ambiente. Andrés también cambió. No fue de la noche a la mañana. Fue una sedimentación lenta. En el primer día dejó de reír por las mañanas. Empezó a mirar a la piedra con una atención que molestaba, como quien observa una herida propia sin tocarla. Dormía profundamente. Despertaba con los ojos resecos y algo así como una ternura extraña en la mirada. Por las tardes suspendía las conversaciones con personas del pueblo y se iba al campo, a mirar el horizonte por largos ratos, sin decir nada. Cuando estaba con nosotros, hablaba en frases cortas y su respiración se volvía desigual, como si se le quedara atrapada en la garganta algo que intentaba salir. Una madrugada, hacia el cuarto día, me despertó un ruido sordo que venía del patio. No recuerdo por qué salí de la cama. Quizás fue la curiosidad, quizás el miedo primario que se siente cuando algo altera la noche. Vi a Andrés junto al pozo, agachado, con las manos cruzadas sobre el borde. Su figura estaba recortada contra la luz pálida de la luna. Se había puesto una chaqueta que no era suya. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y no reconocí sus ojos. Estaban vidriosos y a la vez habían una lividez que parecía no pertenecer a la carne humana. «No deberías estar aquí», le dije, intentando calmar mi voz. Él me miró y me habló con una voz que sonó como la suya, pero más profunda y lenta. «Lo escucho, Tomás. Lo escucho bajo la tierra. Me llama». No supe qué responder. Sentí escalofríos, y no solo por el aire frío. De la casa salieron voces confusas, alguien rezando sin formar palabras concretas. Fuimos hacia la cocina y la piedra estaba en la mesa, como si hubiera esperado. La tomé y la sostuve un momento. El peso parecía haberse duplicado. La cocina, que hasta hacía poco era un refugio, ardía con una tensión que no se veía, pero que se palpaba. Don Ricardo llegó entonces, con la cara más pálida de lo que yo había visto. Miró a Andrés y luego a la piedra. Puso la mano sobre la madera de la mesa, como si quisiera tocar otro objeto, pero consiguió sostener solo su bastón. «Esa piedra no viene sola», dijo, y tras un suspiro que pareció arrancarle la energía de la boca, contó una historia. Habló de tiempos en que el pueblo era menos pueblo, cuando la gente dejaba ofrendas en la tierra para cosas que ya no recordamos nombrar. Habló de guerras antiguas, de enfermedades que no eran enfermedades, de una fuerza que no pertenece ni al cielo ni a la tierra, y de un símbolo que algunos incrustaban en sus pertenencias para protegerse o para atarlas. Dijo, «Es un símbolo de cierre y de apertura. A veces cuando lo quitan, se abre algo que permanece». Nos sentamos los tres alrededor de la mesa. La noche afuera era un manto sin brillo. La voz de don Ricardo temblaba un poco, pero sus palabras no eran superstición barata. Hablaba con la autoridad de quien había visto más tormentas que uno puede imaginar. «Cuando eso sale», continuó, «el tiempo se pone blando, se estira y no sabe volver». Pregunté si eso significaba que la gente se perdía o que las cosas cambiaban. Él rompió una cáscara de nuez con sus dedos huesudos y dejó que la respuesta cayera como una semilla. Cambia todo lo que toca. A veces se va, a veces se queda. Intentamos seguir con la vida de la finca, por orgullo o por necedad. Plantamos, sacamos piedras, apilamos madera. Por el día todo parecía normal. Por la tarde las sombras se alargaban y tomaban formas que yo no podía describir sin que se parecieran a manos o a cuerpos que intentaran estirarse. Una vez, mientras cavábamos para colocar una nueva cerca, la pala de Andrés chocó con algo que no clincó como metal, ni sonó como piedra. Fue un sonido hueco, como si hubiéramos golpeado un cuenco grande enterrado. Paramos y miramos. La tierra alrededor estaba negra, más negra que el resto. No dijimos nada. Andrés se apartó y dejó la pala. Aquella noche, cuando regresé a mi habitación, encontré 2 marcas en el polvo de la ventana, como 2 líneas paralelas que conducían hasta el borde y terminaban sin concretarse.
La cosa escaló el día que aparecieron las figuras en el campo. Al amanecer, un grupo de sombras se recortó en la pradera. Desde la distancia parecían personas paradas, muy juntas, sin moverse. Caminé hacia ellas con cuidado. Conforme me aproximaba, la piel se me puso de gallina. No había rasgos, solo siluetas altas, largas, casi sin proporciones humanas. Era como mirar a alguien que llevaba una capucha hecha con la noche. Intenté hablar. Ninguna responde. No había huellas alrededor. Cuando di media vuelta, vi a Andrés a lo lejos, parado frente a la casa, como si hubiera sido llamado. Fue esa tarde cuando la voz, si es que puedo llamarlo así, empezó a hacerse no solo audible sino presente. Caminaba por el patio y escuchaba fragmentos de palabras sin significado. A veces surgían nombres, lugares que nunca había conocido. Otras, solo un zumbido que parecía acomodarse bajo las costillas. Andrés ahora se lanzaba a correr por el campo en silencio, siempre hacia donde estaban las sombras, y regresaba como si trajera algo dentro. Dejó de comer bien. Su respiración tenía intervalos de reposo que me inquietaban. Don Ricardo nos miraba con ojos que no juzgaban, solo registraban. Una noche, en la que la luna se había escondido tras nubes que parecían cortinas negras, se produjo el quiebre. Estábamos en la galería. Yo, Andrés, la señora Ortega y don Ricardo. Las velas temblaban por un viento que no merodeaba. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta principal, un golpe que no parecía humano. Después de eso, las luces del pueblo titilaron, y solo quedó la oscuridad. En el silencio que siguió, alguien comenzó a cantar. No era una canción conocida, ni culto ni rezo. Era una melodía que se pegó a la garganta y que hablaba de raíces y de polvo. La ventana comenzó a vibrar, sin que nadie la tocara. A la vez, desde la calle, se acercó un alarido que no se parecía a nada. Un sonido largo, sin respiración humana. La criatura, si es que se puede usar esa palabra, no entró. Simplemente se quedó afuera, como si conociera el borde que no debía cruzar. Al amanecer, la casa olía a barro y a madera vieja. En la mesa de la cocina, la piedra ya no estaba. Nadie la había tocado. No había huellas, ni nadie había entrado ni salido en la noche. Andrés, sin embargo, no estaba en su cuarto. Encontramos su chaqueta junto al pozo, arrugada como si se hubiera quedado alguien, pero no había señales de pelea. Don Ricardo cerró los ojos y dejó escapar un sonido que fue más un reconocimiento que una queja. «Se la llevó», dijo simplemente. «Lo buscamos hasta que el cansancio nos venció». Su figura no apareció en los caminos cercanos, ni en los campos. La gente del pueblo comentó que a veces, por curiosidad o por desesperación, algunos se adentraban en la noche y ya no regresaban. Dije que nos esperaría a que volviera, que no era el momento de tomarnos por vencidos. Pero la verdad es que sentí una veta fría atravesar mi pecho, una certeza de que algo había cambiado, y que ya no se podría retroceder. Al cabo de unas horas, el carnicero vino a avisarnos. Había visto a Andrés al mediodía sentado a la vera del camino, con la cabeza gacha. Cuando el carnicero se acercó para ofrecerle agua, Andrés levantó la vista y sonrió. Pero aquello que vi no fue una sonrisa de alegría. Era la separación de lo humano y lo que lo habitaba. Tenía trazos de algo antiguo, como si un lenguaje ajeno le hubiese marcado el rostro por dentro. Dijo una frase en voz baja, con una cadencia que no encajaba con su tono natural. No es nunca solo la piedra, es la costura que se rompe. A partir de ahí, todo fue peor. A Andrés empezaron a sucederle cosas. Hablaba con voces que nadie oía. A veces se quedaba quieto mirando el sur. A veces se sentaba en el pasillo y hacía movimientos con las manos como si apartara algo invisible. Una noche, la que más me persigue en las horas en que la luz no quiere entrar, lo vi, en el campo, junto a la figura alta. No caminaba hacia la figura lo miraba como uno mira a un peón. Andrés se arrodilló y extendió las manos. En un movimiento que no he logrado borrar de mis ojos, su cabeza se inclinó hacia atrás y lanzó un sonido que no es voz. Después, quedó quieto. Regresó a la casa de un modo que no puedo describir sin que parezca que miento. Caminaba como si alguien le marcara las articulaciones desde fuera. Fue entonces cuando don Ricardo nos dijo la palabra que colapsó cualquier posibilidad de racionalizar. Ciclo. Explicó que a lo largo de los años había escuchado historias de piedras que traían memoria,
y que con el tiempo volvían a lo que eran. No se destruye por fuerza, dijo, se extiende, y si lo ignoras, el campo se sella. Yo le pedí que nos dijera qué hacer, y su respuesta fue igual de devastadora. No había tal cosa como un manual para esto, solo advertencias. Hay que cuidar, dijo, y con eso quiso señalar que la prudencia sería el único refugio. La última imagen que guardo de aquella etapa fue Andrés en la puerta, mirándome sin verme. La madera crujía bajo sus pies. Vio mi mirada, y su boca se abrió, y por dentro de sus ojos pasó un brillo que no era humano, un brillo que no se corresponde con la vida que uno conoce. Entonces tomó la piedra, la dejó sobre la mesa, y en un gesto que no entendí, la golpeó con la palma de la mano, hasta que la piedra quedó con una línea nueva, una mella que nunca antes había tenido. No dijo por qué. Luego aflojó los hombros, y como si el peso en sus hombros se hubiera aligerado, se fue hacia la noche, cantando unas palabras que nadie más podría repetir. A la mañana siguiente, se había ido. Nadie lo volvió a ver. El pueblo quedó con el silencio de los días rotos. Los cultivos se desordenaron. Las ovejas corrieron hacia los setos sin motivo. La señora Ortega cerró la casa con llave y, envejecida de pronto, dijo que ya no podía quedarse. Algunos vecinos hablaron de maldición, otros, los menos, de algo que había despertado porque se lo había despertado. Don Ricardo encendió un cigarro y, mirando hacia la tierra que habíamos removido, pronunció palabras que se me grabaron. Eso no desaparece. Se acomodará en otro lugar, en otra mano. La noche se acostumbra a los nombres que le damos. Cuando me fui del cerrillo, llevaba el olor de la tierra pegado a la ropa y los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Antes de irme, pasé por la cocina y la caja estaba abierta en la mesa, como si alguien la hubiera dejado así para que la recordáramos. La piedra no estaba. No supe si Andrés se la llevó o si otra cosa la reclamó. Hoy, cuando cae la noche, me siguen volviendo fragmentos de aquellas voces y la certeza de que la curiosidad humana tiene un precio que no siempre pagamos en vida. Lo que te cuento es mi versión, otros la contarán diferente. Pero si vas a un campo, si oyes que alguien dice «no la muevas», escucha. No porque crea que existan reglas invisibles que me persigan, sino porque la tierra, a veces, es una memoria que no necesita nuestros nombres. Si esta historia te atrapa, quédate conmigo. Hay más como esta. Y si prefieres no quedarte, entonces apaga la luz ahora. La carretera hacia Tijuana se parece a la vida en eso. Muchas horas, paisajes que se repiten, la sensación de que el tiempo se pliega en rectas. José lo sabía. Era camionero desde hacía más de 20 años. La carretera le había dado casa, mujer y problemas para contar. Su relato me llegó por un remitente que dijo: «Cuenta lo que viví. No busco que crean, solo que lo guarden». Y yo guardé cada palabra. José conducía de noche. Eso lo hacía diferente a la mayoría. Prefería el silencio mecánico del motor, la compañía de la radio y la sensación de que la carretera le pertenecía por unas horas. Era un hombre alto, de manos grandes y callos en las palmas. Dijo que en aquella ocasión la noche no traía estrellas. Estaba cerrada por una niebla baja que se adhería al asfalto como una lengua. Llegó a un tramo que, según su mapa, debería haber sido recto y sin árboles, pero en la realidad la misma recta se estrechó y dejó a un lado un chopo solitario. Allí, a la vera del camino, una figura estaba inmóvil. No voy a reconstruir la escena con lujo de detalles que no me dio. Lo que él me relató fue suficiente para que sintiera el frío que lo atravesó. La figura no se movía, y no parecía humana. Tenía la altura exagerada, el cuello demasiado largo, y la posición fija, como si hubiera sido clavada en la tierra. José la vio en los retrovisores, en el espejo lateral, y luego detrás del parabrisas. Cada vez que la dejaba atrás, la veía de nuevo. La miré por el espejo y pensé que era un caminante que la noche confundía, dijo. Pero cuando pasé, seguía ahí, y la vi reflejada en el espejo del lado derecho. ¿Cómo es posible que alguien quede allí y en el espejo a la vez? Su voz al contarlo se hizo pequeña. Los golpes comenzaron después. Al principio fueron leves, un martilleo rítmico que parecía venir del chasis del camión. Los faros parpadeaban. José sentía que no estaba solo. Algo o alguien golpeaba el metal con el ritmo de quien llama a una puerta. Intentó acelerar.
pero la velocidad era un obstáculo doble. La niebla hacía que fuera peligroso y rápido, y algo parecía empujar la sensación de quedarse atrás. El teléfono se le cayó de las manos varias veces sin motivo. La radio se distorsionó. En vez de música, emergieron estática y fragmentos de voces que parecían pronunciar su nombre sin pronunciarlo realmente. Lo siguiente que describe José es la pérdida de espacio. Dice que los kilómetros se estiraban como chicle y que el paisaje se alargaba y encogía de manera caprichosa. En ocasiones veía postes que se repetían hasta el infinito. Las líneas blancas de la carretera le ofrecían una falsa seguridad, como si le dijeran, sigue aquí. Pero luego la carretera se doblaba en ángulos que no tenían sentido, y el GPS, ese modo moderno de la orientación, marcaba coordenadas que no estaban allí antes. En un punto, una sensación de vértigo le invadió, y despertó de una especie de ensoñación cuando su unidad se detuvo sobre un terreno arenoso. No recordaba haber frenado. Cuando consiguió ver de nuevo, la figura estaba muy cerca, casi rozando el lado del remolque. Se acercó tanto que José pudo ver que no tenía facciones. La superficie donde deberían haber estado los ojos era lisa, como una piedra pulida. No hubo movimiento, pero sí una sensación de imposición, de que alguien le evaluaba. Al pasar por un puente, los golpes se intensificaron hasta convertirse en un golpeteo rítmico que parecía querer seguir una melodía. La radio cayó en estática, y entre los ruidos, una palabra emergió clara y propia: bienvenido. No era una voz humana, no era una grabación, era como si la noche la hubiera pronunciado. En un instante, el puente parecía alargarse, el paisaje alrededor cambió, y al otro lado, José creyó ver algo imposible: una fachada de pueblo, casas alineadas sin vida, una plaza vacía con todo en calma, como si el tiempo se hubiera detenido para que alguien se instalara allí. José creyó que había encontrado refugio. Apagó el motor y se sentó en la cabina temblando. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Cuando bajó del camión, notó que la arena le hacía crujir los pies y que el pueblo al frente no tenía estandartes, no tenía ropa tendida, no había señales de vida humana. Las puertas estaban cerradas, como si todo el mundo hubiera salido a la vez. Caminó por la calle principal con una mezcla de alivio y extrañeza, y entonces escuchó una risa suave, como la de un niño, que se deslizaba por entre las casas. La risa le miró, le dio a la espalda y se fue, y al final de la calle, en una puerta entreabierta, se vio la sombra de alguien que parecía hecho de humo. José regresó al camión sin comprender. Al entrar, la radio comenzó a reproducir una canción vieja que él conocía, la misma que su abuela tarareaba. La melodía era un ancla disonante en medio de la locura. Encendió el motor y al mirar por el espejo retrovisor, el pueblo se había vuelto a esfumar. El puente atrás parecía ya normal, la carretera seguía su curso. Sin embargo, la sensación de que había cruzado algo que no debía persistió. En el parabrisas, una palabra estaba escrita con barro seco, como si alguien la hubiera trazado con los dedos. Nunca olvides. José no pudo decir si era una amenaza, una advertencia o un gesto de cariño del lugar que lo había atrapado. Tampoco supo explicar por qué desde ese día, cada vez que pasa por un lugar solitario, siente que las sombras lo siguen en los espejos y que a veces el sonido del golpe en la chapa del camión no es exterior, sino un latido que viene de dentro. Mientras José hablaba, yo pensé en la carretera como una extensión del campo, un territorio que no nos pertenece del todo, con sus reglas y sus rincones donde la lógica se afloja. Al colgar, sentí que su historia no había terminado. Me dijo que si le interesaba, había más detalles, pero que no podía hablarlos a veces. Hay cosas que se revelan solo si las buscas en el camino. Le prometí que volveríamos a hablar. Y me fui con la sensación de que la noche que le cerró el paso todavía estaba abierta para otros. La ruta tiene sus trucos. A veces cambia de nombre. A veces te regala un paisaje para que te distraigas y en ese distraerte te atrape. Me detuve en un bar de carretera para anotar lo que me dijo José, cuando un camionero más joven entró con la cara pálida. Llevaba el uniforme de la Ruta 66 y dijo llamarse Daniel Vargas. Quería contar una cosa que le había pasado no hace mucho.
una niebla que se pegó a los faros, una voz en la radio que dijo su nombre, y una sensación de que el camión tenía voluntad propia. Le ofrecí café y pidió sentarse. Daniel comenzó a relatar con calma, pero su voz tenía pasajes que temblaban. Dijo que aquella noche había sentido la carretera como si fuera un puente entre dos mundos. Afirmó que al cruzar uno de esos puentes, uno que no recordaba haber marcado en su mapa, se encontró en un pueblo que no estaba en la cartografía. La gente le sonrió en la distancia, pero algo en la manera en que volvían la cara le indicó que no eran para él. La radio lo llamó por su nombre, y una voz dijo, «Bienvenido». Daniel pensó que era una broma y aceleró. Pero el camión no respondía igual. Era como si las ruedas quisieran seguir algo distinto. Le pregunté si había visto figuras sin rostro como las que describió José. Me respondió que sí, pero añadió un detalle que me heló. La radio no solo pronunciaba su nombre, sino que empezó a recordar cosas de su pasado, lugares donde había dejado a su padre, promesas hechas en la soledad de algún estacionamiento, canciones que cantó con su exmujer. Era como si la carretera supiera lo que él había guardado y lo utilizara para sujetarlo. Le pedí que me contara la parte del puente y la que pasó por la noche. Él se detuvo, tragó saliva y continuó. Lo que más me asustó fue cuando el camión giró solo, y yo solo miré la pantalla que decía un lugar que no existía, y al final apareció una plaza con una fuente sin agua y la palabra «Bienvenido» tallada en la piedra. Su voz se apagó por un momento. Miró la taza de café y dijo, «No sé si fue por cansancio o por otra cosa. Lo que sé es que cuando logré salir de ese pueblo, o de lo que fuera, sentí que había perdido no solo tiempo, sino algo de mí. Desde entonces, la radio me llama por la noche y me susurra los nombres de las calles por las que una vez pasé con mi padre. Me cuesta distinguir si me recuerdan o me reclaman». Sus manos, callosas, apretaban la taza con fuerza. Mientras hablábamos, pensé en la repetición de ciertos elementos. Un puente que no debería estar, una radio que pronuncia nombres, un pueblo fachada con una palabra de bienvenida. Me pregunté si estas historias pertenecían a lugares distintos o si de algún modo eran manifestaciones de algo que elegía asentarse en rutas y suelos distintos. Pregunté a Daniel si había sentido presencias altas, sombras sin rasgos. Él asintió y agregó, «Y en la niebla el aire olía a tierra mojada y a algo antiguo, como si la noche tuviera memoria». No dije nada por un rato. Tomé notas mentales y físicas, pues sabía que cada detalle podía ser la llave de otra puerta. Daniel me miró y soltó una frase que resonó. «La carretera te toma si no la reconoces». En ese punto el bar se quedó en silencio. Afuera la noche seguía su oficio de oscurecer. Dentro, la palabra «bienvenido» pendía como una tarjeta que nadie quería recibir. La conversación tocó temas que no podía cerrar en una sola noche. Por eso, mientras lo acompañaba hasta su camión, la niebla parecía espesarse a nuestro alrededor, como la tapa de una olla. Yo sentí que algo me observaba desde la ruta, y me volví con la intención de asegurarlo en un cuaderno. Pero la imagen que me quedó fue la de la sombra en la cuneta, inmóvil, esperando. Caminé hacia mi coche con esa sensación pegada en la nuca y un deseo de no mirar por el espejo retrovisor. Sin embargo, por costumbre, volví la vista. Allí, en el reflejo, vi que la sombra se movía, aunque fuera apenas. Giró la cabeza hacia mí. El aire se volvió frío. Mi corazón fue un tambor en el pecho. Y en ese instante, justo cuando pensaba en aquellas advertencias que escuché en el Cerrillo, supe que entre la tierra y la carretera hay lugares que unen lo que no debería unirse. La señal del bar parpadeó, y la palabra «bienvenido» se quedó con nosotros, como un latido que no acababa. Antes de que pudiera cerrar la puerta del coche, escuché un golpe. Un único golpe, seco,
que venía de la parte trasera del bar. No era casualidad. Algo o alguien llamaba, de nuevo, como si buscaba compañía. Salí, pero no te contaré todavía qué fue lo que vi. Hay momentos en que nombrar la imagen es entregarla, y no estoy listo para hacerlo aún. Permanece atento. Hay noches que se prolongan, y gente que todavía maneja en ellas. Hay más relatos en la carretera y en el campo, y cada uno arroja una luz distinta sobre lo que puede acechar cuando la curiosidad toca aquello que está enterrado o fijado en los arcenes. Salí del bar con la sensación de haber dejado algo pendiente, como quien sale de una casa y deja la puerta entreabierta. El golpe que había oído detrás del establecimiento resonaba aún en mi pecho. Había sido seco, singular, como una llamada que no pide permiso. Caminé hacia la parte trasera por la luz amarilla que se filtraba por una rendija. El frío me pegaba la camisa a la espalda y olía a gasolina, a café frío y a lluvia que no llegaría. Crucé el patio y al llegar al rincón donde se almacenaban los pallets y las latas, lo vi. Una figura agazapada, demasiado alta, que recortaba su silueta contra la oscuridad. No era humano del todo. Tenía la compostura inerte de quien lleva mucho tiempo aprendiendo a estar de pie. Me quedé allí inmóvil, mientras mis pensamientos buscaban nombres que no encajaban. Sombra, estatua, muñeco. En la mano sostenía algo que brilló un instante con la luz del bar. Un trozo de metal oxidado, del tamaño de una mano, con una marca como la rama partida que me había descrito el hombre del Cerrillo. No sé por qué mi respiración se detuvo en ese punto. No sé por qué la noche me pareció más cercana. La figura no habló. No necesitó hacerlo. En vez de eso, dejó el objeto sobre un taco de madera y se incorporó como si un hilo lo tirara hacia arriba. Al moverse, la silueta proyectó una línea en el suelo. Una marca que parecía arrancada del barro. Una huella que no encajaba con botas ni con pies. Cuando la figura giró, vi su cara, o lo que sería la cara, y entonces supe por qué había querido guardar la imagen. Era lisa, sin rasgos, como una mesa pulida por el tiempo. En medio del silencio, la figura inclinó la cabeza en un gesto que pareció saludo y se desvaneció hacia la sombra del camino con una lentitud imposible, como si caminar significara atravesar capas de aire. Me acerqué al metal con cuidado y lo toqué con los dedos. Tenía el frío húmedo de la noche, y en el centro aquella rama partida en relieve, rodeada por golpes minúsculos que parecían intencionales. No había sangre ni restos de nada humano, solo el frío que me atravesó la palma. Lo levanté y lo llevé al bar. Lo puse sobre la mesa donde minutos antes habían estado las tazas. Nadie vino a reclamarlo. Dentro, la gente habló con voces apagadas, y algunos me miraron como quien ve un animal inesperado. Un muchacho nombró la palabra símbolo, y todas la repitieron sin saber muy bien por qué. Yo guardé el objeto en la bolsa de mi cuaderno, pensando que quizás sería una pieza más de ese rompecabezas que se estaba armando frente a mí. Lo que vi en aquel patio no fue una alucinación que pudiera explicar con el cansancio. Fue un recuerdo que se incrustó en mí como una astilla. Volví a mi coche con la bolsa apretada contra el pecho y la noche como testigo. Al encender las luces, vi mi reflejo en el espejo, y por un segundo pensé en don Ricardo y en su advertencia. La noche se acostumbra a los nombres que le damos. Sentí que algo me estaba mirando de vuelta desde la carretera. Días después, cuando me volví a encontrar con Daniel para seguir su relato, lo vi distinto. Estaba más callado, como quien carga con algo que no le pertenece y teme que se filtre. Le conté lo de la figura en el patio y del objeto. Él dejó de mover la cucharilla en el café y miró a la ventana con ojos que no siempre estaban en la misma frecuencia. Eso fue lo que empezó conmigo, dijo en voz baja. No es solo la niebla ni la radio. Es como si algo usara nuestras cosas para acercarse. Le pedí que me contara la noche del puente con más detalle. Me miró, respiró hondo y empezó a devolver los hechos en fragmentos. El camión que giró solo, la pantalla que marcó coordenadas que no existían, la plaza con la fuente seca y la palabra tallada en piedra. Recordó la sensación de que el vehículo tenía voluntad, de que un timón invisible lo guiaba hacia un sitio que no debía pisar. Intenté resistirme, dijo, pero el volante parecía ser otra cosa.
No sé describirlo sin sonar ridículo, como si mis manos estuvieran en el volante y a la vez alguien desde atrás me empujara a hacer lo que el camino quería. En un punto de su relato, relató un detalle que me obligó a inclinar la cabeza. Mientras el camión cruzaba el puente, la radio dejó de emitir música y en su lugar surgieron fragmentos de voces antiguas, voces de gente que había pasado por allí mucho antes. No solo pronunció su nombre, habló de lugares de su pasado, como si la carretera fuera una memoria que desempolvaba piezas íntimas para anclarte. Daniel recordó cómo la palabra bienvenido había surgido desde la estática, como si la noche usara letras clavadas en piedra para aceptar nuevos invitados. No sé si fue misericordia o burla, dijo, pero había en eso una ceremonia. Los detalles, encajados, sugerían algo peor que trucos de la luz, una arquitectura de atracción. Los puentes funcionaban como bisagras, los objetos como llaves. No era una tela donde el azar dejaba caer moscas, era un patrón con intención. Le pregunté si alguien más había visto la palabra bienvenido en otros lugares. Él asintió con la cabeza y contó que en su pueblo, un viejo letrero de una gasolinera colapsada tenía esa misma palabra escrita con pintura descascarada. Como si alguien se encargara de recordar, dijo, como si hubiera un gusto por recibir. Daniel terminó su relato con una confusión que lo dejó en silencio. Dijo que tras salir de aquel pueblo fachada, sintió que había perdido algo pequeño e indefinible, una moneda quizás o una costumbre, y que desde entonces la radio lo llamaba por la noche para recordarle que había sido aceptado en algo que no tenía puerta de salida clara. A veces sueño que estoy parado en la plaza de ese pueblo, me contó, y que la gente me saluda con gestos que no incluyen el reconocimiento. Me miran como se mira a un visitante que no se queda en la casa principal, sino en la fachada. Su historia se plegaba a la de José y a la de El Cerrillo por motivos formales, la presencia de un puente o cruce como umbral, la radio o el objeto que actúa como catalizador, y el uso de la palabra bienvenido como un sello. Con cada relato nuevo, la sensación de que había algo con reglas y no solo casualidad se hacía más fuerte. Me pregunté si estos episodios formaban parte de una geografía oscura que se extendía por carreteras y suelos, un tejido cuyos hilos eran invisibles para quienes no saben leerlos. Poco después de nuestra conversación, Daniel me envió una foto. Era una imagen borrosa, tomada desde la cabina. Un poste de luz, la niebla, y en el centro el brillo de una placa metálica clavada en el suelo al costado de la ruta. Sobre esa placa, alguien había marcado con buril el contorno de la rama partida. No había explicación local. Había, eso sí, una inquietud compartida entre quienes la vieron. La tomé porque pensé que al menos alguien tendría que verla, me dijo Daniel. Ahora la tengo pegada en la nevera. Me da consuelo y miedo al mismo tiempo. El patrón se repetía. Símbolos, cruces, objetos, puentes. Y gente que, al interactuar con ellos, terminaba marcada por una memoria que no era suya. Entrevisté a camioneros, mesoneros, a un mecánico de ruta que dijo: «He visto camiones que vuelven a la misma gasolinera sin que nadie los conduzca, como si el motor tuviera nostalgia». Es un tipo de testimonio que uno no recoge de una sola jornada. Requiere paciencia, noches en cafeterías donde la gente confía relatos en el trasfondo del humo. A veces la verdad se ofrece como una conversación rota en partes. Pero hay algo en la ruta que no se conforma con acumular historias. Quiere salida. Y la manera en la que busca salida es difícil de combatir, porque lo hace desde las cosas cotidianas. Una radio, un espejo, una piedra. Algo así como un entramado que no admite la lógica de las ciudades y aprovecha el descuido rural y la soledad de los viajes largos. Mientras recogía testimonios, me vino a la mente otra persona, don Ricardo. No pude dejar de pensar en sus ojos verdes y en la forma en que hablaba de la tierra como si fuera un organismo con memoria y caprichos. Volví a El Cerrillo para buscarle, no por heroicidad, sino por la necesidad de no repetir los errores de ignorancia. Llegué a su casa una tarde gris, con la esperanza de que aún conservara la paciencia de contarme otras historias, otras advertencias. Encontré en su puerta la cortina corrida, y dentro el humo de un cigarro que se apagaba en un cenicero. Me esperó en su sillón como si supiera que volvería. «Volviste», dijo sin sorpresa. Lo senté y le hablé de los puentes, de la palabra bienvenido, de la radio que nombra. No se espantó, pero la sombra bajo sus ojos se profundizó. Hizo una pausa y luego dijo algo que aún me persigue. Hay nombres que uno le da a la noche, y una vez dados,
La noche ya sabe cómo llamarlos. No todos se van con paso digno. Me contó entonces otra historia, una vieja, de un molino en las afueras, donde la gente dejaba ofrendas a una figura que, decían, guardaba cruce de caminos. Habló de marcas en la piedra y de objetos que no eran objetos, sino focos de atención. Cuando la gente corta la costura que une la ofrenda con la tierra, la cosa se muestra, dijo. A veces deja un surco, a veces una persona. Le pedí que me diera más nombres, que los señalara en el mapa. Me miró con cansancio y asintió. Hay tramos que insisten en ser bisagras. Puentes, cruces, ranchos con molinos rotos. Las carreteras y la tierra comparten un lenguaje que pocas veces se escribe en carreteras pavimentadas. Me hizo entender que había un mapa que no venía en GPS, sino en historias, un mapa que se completaba con advertencias susurradas por abuelas en los bancos de las plazas, por ciegos que tocaban las paredes de las iglesias como si describieran un relieve. Esa tarde en la casa de don Ricardo me tocó algo que no esperaba, un papel viejo, arrugado, con la impresión de la rama partida dibujada a mano. Lo sostuvo entre los dedos con reverencia y me dijo simplemente, lo vi hace años en un molino. Lo vi de nuevo en un medallón que alguien llevó en la ruta. No es frecuente, pero cuando aparece, hay que estar atento. Le pregunté si había que destruir la marca o el objeto, y su respuesta fue una mezcla de exasperación y autorreproche. Si fuera tan simple, habría tratado de hacerlo yo mismo hace tiempo. A veces lo que hay que hacer es cuidar, no cortar. Pero eso no significa que la gente no haga lo otro. Las palabras de don Ricardo no aclararon el misterio, pero sí me dieron un tejido donde colocar las piezas. No era un solo fenómeno, sino un reino de prácticas y señales que funcionaban en sinergia. Las piedras, los objetos, las radios, los puentes, los molinos, eran nodos de un mapa narrativo que reclamaba cuidado, o, en su defecto, devoraba la atención humana sin misericordia. Fue con esa idea en la cabeza que acepté escuchar otra historia, una que me enviaron etiquetada como inspirada. La nota decía, no es real, pero es como otros relatos. La exigencia del DNA me pedía crear una historia adicional, marcada claramente como recreación, y yo la tomé como una oportunidad para mostrar cómo los motivos se repetían, con otras voces y una textura distinta. Marqué la historia como historia adicional, inspirada en relatos similares, para respetar la línea entre testimonio y ficción. Escuché y relaté así. La historia adicional me llegó de boca de una mujer llamada Mariana Salas. Ella la narró como quien relata algo que le sucedió a una amiga lejana, pero sus ojos delataban conocimiento íntimo. Mariana contó que todo comenzó con la herencia de una hacienda, un molino en ruinas en la llanura, con un pozo tapado y un patio cercano a un alambrado que crujía con el viento. La heredó de un tío al que apenas recordaba, y pensó en restaurarlo para convertirlo en una casa de campo. Llegó una tarde de verano y se encontró con el molino en silencio, con los remos del gran engranaje colgando como costillas quebradas. La hacienda olía a trigo viejo y a luz que se había quedado en blanco. Mientras organizaba las pertenencias, un vecino le contó una leyenda. El molino no es solo para moler granos, dijo la voz arrugada del hombre. En el pozo, hace muchos años, alguien dejó una caja con la intención de sellar algo. Mariana, curiosa por naturaleza y sin el miedo de los que crecieron en esos pueblos, decidió hundir la pala. Primera pauta recurrente. Tiró de la tapadera que cubría el pozo y sintió un olor a tierra enterrada mezclada con algo metálico. En el fondo, como si hubiera sido puesto allí sin prisa, encontró un pequeño cofre con una inscripción en la tapa, la rama partida. La caja estaba cerrada con cerrojos corroídos. Mariana la subió hasta la luz y la dejó sobre la mesa de la cocina. La abrió con cuidado. Dentro había cucharas antiguas, un relicario sin foto y un anillo con una piedra oscura, a la que describió con la misma palabra que había escuchado ya, opaca, como si absorbiera la luz. También encontró un papel arrugado, donde alguien había dibujado una figura, una criatura alta, con la cara lisa, y el esbozo de un animal atado a una estaca. Mariana pensó que todo aquello no era más que superstición. Sin embargo, desde que la caja estaba en su cocina, los perros del rancho comenzaron a ladrar por las noches. No ladraban a animales conocidos, ladraban a algo que caminaba afuera y que no dejaba huellas. Una noche, al salir a ver por qué los animales estaban inquietos, Mariana vio en el campo a un caballo quieto, inmóvil, con los ojos opacos y un brío extraño. Parecía vivo por fuera,
pero al acercarse notó que su respiración era irregular, como si tuviera un motor mediocre en su pecho. Un zumbido sordo provenía del interior del animal. No había pulso claro en su cuello. El caballo volteó la cabeza y su hocico dejó escapar un aliento que olía a estiércol y a tiempo viejo. Mariana retrocedió. A su lado, en el piso, había pequeñas marcas que revelaban la rama partida, como si el animal fuera de algún modo portador de la inscripción. Al día siguiente fue a hablar con doña Rosario, una anciana que vivía en la casa vecina y que conocía las historias de la hacienda. Doña Rosario la miró con ojos que no juzgaban, solo reconocían. Esos objetos, dijo, se cuelgan de lo que pasó aquí hace mucho. Gente dejaba cosas para sellar un trato con lo que no era visible. En ese trato, alguien puso figuras, alguien puso animales de compañía y alguien más puso el sello. Cuando lo abres, la costura se afloja. Mariana guardó la caja, pero empezó a soñar con molinos que giraban hacia adentro y con pozos que respiraban. Con el paso de los días, la vida en la hacienda se volvió una mezcla de trabajo y vigilancia. Mariana trató de cuidar al caballo, de ofrecerle agua y de cubrirlo por las noches, pero el animal no cambió. Al contrario, comenzó a hacer algo que la inquietó más. Cada madrugada se acercaba hasta el borde del pozo y miraba dentro, como si esperaba algo que no se veía. Una vez, en un arranque de humanidad, Mariana arrojó la caja al pozo, pensando que así volvería al silencio. La caja golpeó el agua y se hundió en un sanido hueco. Pero al amanecer, de la mesa de la cocina, la caja había regresado, abierta, y el anillo con la piedra oscura estaba sobre el mantel. La repetición de la caja en su lugar era un patrón que ya conocíamos. La tierra no deja las cosas donde las pones. Mariana optó por llevar la caja a la iglesia del pueblo y dejarla bajo la custodia del párroco. Este aceptó con reticencia, dijo que la recibiría, que rezaría por ella. Sin embargo, la caja desapareció de la iglesia en la noche. Al día siguiente, la pequeña piedra negra apareció incrustada en la peana de la cruz del molino, como si la señal hubiera saltado de manos a estructura. Lo que siguió fue una caída, animales que se acercaban sin miedo y vecinos que comentaban haber sentido que el aire olía a humo antiguo. Una niña del pueblo que aseguró haber visto, tras la cortina, una mujer de capa que pescaba la luz con sus manos. Mariana notó que en las paredes del silo comenzaron a aparecer marcas, líneas finas que se juntaban formando la rama partida. La misma figura que había visto en la caja ahora estaba mordiendo la pintura del edificio, imprimiéndose en la memoria material de la hacienda. En la noche del último capítulo, cuando la luna se ocultó detrás de nubes densas, Mariana decidió cerrar el molino y marcharse. Llevó consigo una maleta, los papeles de la propiedad y una sensación de haber sido observada durante demasiado tiempo. Al pasar por la puerta del corral, el caballo la miró con algo similar a reconocimiento. Luego dio un paso. En el paso apoyó su casco en la madera y sobre el barro quedaron huellas que combinaban lo de sus pezuñas con la silueta de la rama partida. Mariana volvió la cabeza y en el borde del pozo, en la superficie del agua, vio cómo el dibujo de la rama se multiplicaba. Antes de subirse al coche, la escena que la dejó helada. Sobre la tapa del pozo una pequeña caja abierta, como si alguien la hubiera devuelto para despedirse. Dentro un papel con una nota en letra temblorosa que decía: «Los lugares recuerdan». Mariana huyó, pero en la puerta del pueblo, en un cartel viejo que anunciaba la ruta, alguien había dibujado, con carbón, la rama partida. La conexión estaba hecha. La marca saltaba de lugar en lugar, enlazando haciendas, puentes, camiones y casas con una insistencia que no parecía casual. Alguien me contó esta historia con la aclaración necesaria. Es inspirada en cosas que he oído. No afirmo que sucediera tal cual. La marqué así porque no podía presentarla como comprobación. Sin embargo, la coherencia de los motivos me parecía reveladora. Cuando cerré la carpeta de Mariana, junté en mi mente todas las piezas recogidas hasta ese momento. Había la caja y la piedra del campo de Tomás, la sombra inmóvil en la cuneta que acompañó a José, el puente que reinventa el tiempo con la palabra bienvenido, que atrajo a Daniel, y el molino con su pozo, donde las ofrendas actúan como bisagras, según don Ricardo. En todas, la rama partida reaparecía, como si fuera un sello que viajara en la piel del mundo. No podía afirmar que existiese una sola entidad detrás de todo esto. Sí estaba claro que existía un patrón que conectaba a personas, lugares y objetos con una red de atención.
un territorio que se alimentaba de curiosidad y de descuido. La noche en que decidí dejar el Cerrillo, antes de marcharme, don Ricardo me ofreció un último consejo. Caminamos hasta un pequeño mirador donde se veía la llanura. La luna, cuando pudo asomar, le dio una luz pálida al terreno. Me dijo: «Hoy recoges historias, mañana otro las recoge. No siempre importa si son verdaderas o no, importa que las tratemos con cuidado. Si vas a llevarte un recuerdo, haz que no sea joya para exhibir. Guarda la lección». Le pedí que me explicara qué quería decir, y respondió con una frase que ya había pronunciado antes, pero con un matiz nuevo. La curiosidad rompe costuras, la prudencia las cose. Al volver a la ciudad, me detuve en la comisaría de caminos y dejé una copia de todo lo que había recopilado: nombres, fechas, ubicaciones aproximadas marcadas como inspiradas cuando no había confirmación. No lo hice para denunciar, lo hice por un instinto que ahora conozco: la necesidad de que alguien más, aparte de voces dispersas, contuviera los signos. La policía archivó con gesto mecánico. «Historias extrañas», dijo un agente. «Tenemos cada cosa». Sus palabras me dieron alivio y vergüenza a la vez. Quizá el mundo necesita que esas cosas se registren, aunque sea para tener un papel que sostenga la posibilidad. La red de relatos continuó en mi buzón. Gente que jamás se había puesto en contacto antes enviaba mensajes, fotos borrosas de cartas con la rama partida, videos de sombras en cunetas, nombres de pozos clausurados. Entre esos mensajes, uno me llamó la atención: una mujer que decía haber visto en un mercado una moneda con la imagen de la rama y haberla comprado sin querer. Dijo que desde que la tenía, su perro dejó de ir al parque y se quedaba mirando la calle cada tarde a una hora precisa. Me llamó la atención la banalidad del gesto: una moneda, un mercado, un animal que observa. El problema, si es que existe, no es siempre espectacular. A menudo se instala con pequeñas irritaciones diarias. Con el tiempo me di cuenta de algo. Estos relatos funcionan como ecos. Uno cuenta algo que escuchó y por el solo hecho de contarlo, el lugar se activa. No pretendo afirmar que la mera narración desencadene lo sobrenatural. Sin embargo, el acto de narrar pone atención, y la atención es un combustible que algunos lugares parecen beber. Lo que quiero decir es que hay zonas en las que la presencia es más densa cuando hay alguien que la mira. Quizá es una metáfora, quizá no. De nuevo, mantengo la ambigüedad. No es curiosidad morbosa. Es un intento de registrar un fenómeno social y afectivo. En cierto momento comprendí que mi papel era doble. Por un lado, escuchar y ordenar. Por otro, advertir. Por eso te lo cuento como testigo y no como juez. No pretendo dar soluciones ni recetas. Solo te pido que escuches, que si alguna vez te topas con una caja enterrada, con un trozo de metal con una marca extraña, con una radio que repite tu nombre en medio de la noche, o con un molino que te mira como si te conociera, recuerdes que la curiosidad tiene precio. No siempre ese precio se paga con sangre o con gritos. Muchas veces se paga con la rotura de un tiempo, con la pérdida de algo pequeño que no puedes nombrar, y con la sensación de que ya no eres enteramente dueño de tu memoria. Hay una cosa más que quisiera compartir antes de cerrar esto. Semanas después de haber hablado con Daniel, José y Mariana, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una foto antigua en blanco y negro de un grupo de personas frente a un molino. En el borde, alguien había recortado la imagen y pegado con adhesivo un trozo de la rama partida, que por el desgaste parecía un tatuaje. En la esquina de la foto, con tinta de bolígrafo, había una palabra apenas legible: ciclo. No puedo probar su procedencia. Lo único que sé es que me la enviaron y que la guardé en una caja junto con la rama metálica del patio del bar. A veces, al abrir la caja para mirar las piezas, siento un frío que no es igual al frío de la noche. Es un frío que parece no conocer calendario. No te pido que creas cada palabra, te pido que mantengas la atención. Si alguna vez conduces por una ruta solitaria y sientes que el espejo te devuelve más de lo que deberías ver, frena. Si trabajas la tierra y encuentras una tapa de madera donde no la esperas, piensa. Y si alguien te dice, no la muevas, escúchalo. No porque crea que la advertencia tiene poder místico, sino porque en la suma de esos cuidados quizás se preserve algo que no comprendemos, pero que toca a la vez cuerpos y paisajes. Voy a terminar con una imagen que me regresó al principio de todo esto: la mesa en la cocina de El Cerrillo, la caja abierta y la piedra ausente.
Don Ricardo se quedó un rato mirando la ranura que dejó la caja, y luego dijo, como quien recita un refrán viejo: las cosas vuelven a su lugar cuando las noches se cansan de pedir visitas. No sé si eso es consuelo o amenaza. Lo que sí sé es que allí afuera hay caminos que aceptan visitantes y pueblos que guardan recuerdos. Si alguna vez te toque escuchar, guarda la historia con cuidado. Comenta cuál de estas 4 historias te dejó más paralizado y activa la campanita para no perderte la próxima recopilación. Si te gustaron estos relatos, comparte este video con alguien que disfrute de lo inquietante. Y si vas a salir de noche, ten presente que algunas palabras, como bienvenido, no siempre significan amabilidad.